Evangelio de hoy. Sábado 7 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículo 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro se volvió y vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Ese que se había recostado sobre su pecho durante la cena. Y que había preguntado quién lo iba a entregar. Este gesto de volverse implica mucho más que una simple mirada física. Pedro gira su cuerpo. Pero también empieza a girar su corazón. Porque el discípulo amado no es solo alguien que lo sigue físicamente, sino también espiritualmente. Y en esta escena se revela que la fe no es una carrera solitaria, sino una comunión donde el amor se manifiesta entre hermanos. Donde uno puede mirar al otro no con celos, sino con asombro ante su fidelidad. Cuando Pedro ve a ese discípulo, le pregunta a Jesús: Señor, ¿y qué? Y esa pregunta contiene muchas dimensiones del alma humana. Porque Pedro acaba de escuchar cuál será su destino. El martirio. La entrega total. Y enseguida su mirada se desvía hacia otro. Como queriendo saber si el destino de aquel será igual o distinto. Y en esa pregunta hay cierto deseo de comparación. Quizás una búsqueda de justicia o de consuelo. Pero también una sombra de inseguridad. Como si el corazón aún no estuviera completamente centrado en el seguimiento radical. Como si necesitara confirmación en la historia del otro para aceptar la propia. La respuesta de Jesús es contundente. Clara. Penetrante. Y profundamente liberadora. Si quiero que se quede hasta que yo venga. ¿Qué te importa? Tú sígueme. Y en esta respuesta se esconde una de las grandes lecciones del Evangelio. Cada uno tiene un camino único. Un llamado irrepetible. Una misión que no puede ser comparada con la de otro. Jesús no desprecia la pregunta de Pedro. Pero sí le señala el foco del seguimiento auténtico. El discípulo no se define por saber el camino del otro, sino por seguir fielmente a Cristo. Sin distracciones. Sin comparaciones. Sin reclamar justicia según criterios humanos. Jesús le recuerda a Pedro que el seguimiento no puede construirse mirando hacia los lados. Ni buscando equivalencias en las pruebas o en las glorias. Ni esperando que el otro tenga lo mismo o menos para sentirse en paz. El verdadero seguimiento está en mirar a Cristo. En escuchar su voz. En confiar en su voluntad aunque no sea revelada por completo. Aunque permanezca en el misterio.
Y el misterio de otro no debe ser objeto de juicio ni de envidia, sino de respeto y confianza en el amor del Señor. Porque solo Él sabe cómo y cuándo llamar. A partir de esta palabra, surgió el rumor entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero el texto mismo aclara que Jesús no dijo eso, sino que dijo: si quiero que se quede hasta que yo venga. ¿Qué te importa? Y este malentendido refleja cómo incluso las palabras de Cristo pueden ser torcidas si no se escuchan con atención y obediencia. Si no se reciben desde la fe, desde el amor, desde la humildad. Y este episodio enseña que la comunidad puede deformar la palabra si no permanece en el Espíritu. Este discípulo es el que da testimonio de estas cosas. Y las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Con estas palabras, el Evangelio reivindica la figura del discípulo amado como testigo fiable. Como alguien que no solo vivió con Jesús, sino que supo interpretar su corazón. Que escribió no solo lo que vio con los ojos, sino lo que comprendió con el alma. Este testigo es aquel que permaneció junto a la cruz, que recibió a María, que corrió al sepulcro, que reconoció al Señor en la orilla. Es el discípulo que ama y por eso puede ver más lejos. El evangelista termina diciendo que Jesús hizo muchas otras cosas. Tantas, que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían en el mundo los libros que se podrían escribir. Esta conclusión no es solo un cierre, sino una apertura. Una invitación a seguir descubriendo a Cristo más allá del texto, más allá del papel. Porque Jesús es infinito, y su amor desborda las páginas. Su vida no puede encerrarse en un solo volumen. Y esta afirmación nos invita a ser también nosotros testigos, continuadores de esa historia que no ha terminado. El discípulo amado no dice su nombre, pero su figura resplandece en el silencio, en la profundidad, en la comunión íntima con el Maestro. Y esto nos enseña que el verdadero discípulo no necesita protagonismo. No busca gloria propia. No exige reconocimiento. Porque su identidad está en el amor. No en el título. No en el cargo. Y así el Evangelio cierra con una figura que no domina, sino que acompaña. Que no impone, sino que ama. Que no dirige, sino que permanece. Jesús no necesitó que todo quedara escrito, porque su vida es comunicación viva. Es relación constante con el Padre y con nosotros. Y así, el Evangelio nos revela que la fe no se agota en lo que leemos, sino que se renueva en lo que vivimos, en lo que creemos, en lo que transmitimos de corazón a corazón. Porque el Señor sigue actuando, sigue enseñando, sigue resucitando en cada gesto de amor y perdón. La pregunta de Pedro y ¿qué? Es también la pregunta que muchas veces se desliza en nuestro interior. Cuando vemos que otro sufre menos, o recibe más, o vive un camino distinto al nuestro. Es la tentación de compararnos, de medir la fidelidad de Dios por lo que ocurre en la vida ajena. Como si el amor divino tuviera una lógica matemática o competitiva. Pero Jesús corta esa tendencia con su mirada amorosa. Y nos recuerda que hay una sola tarea urgente y esencial: sígueme. Tu sígueme es un llamado a la libertad interior. A dejar de vigilar a los demás.
A soltar el deseo de controlar el camino del otro. Y abrazar el misterio de nuestra propia vocación. Porque seguir a Jesús no es una estrategia, sino una entrega total. Una confianza sin cálculos. Una fe que camina sin ver, pero que reconoce la voz del pastor, que llama por nuestro nombre. Pedro había recibido el encargo de apacentar las ovejas, de cuidar a los hermanos, de guiar a la iglesia naciente. Y esa misión no se apoya en su fuerza, sino en su amor a Cristo, en su sí constante, a pesar de sus caídas. Por eso Jesús no le da un mapa, le da una brújula espiritual: sígueme. Es decir, confía en mí. Camina conmigo. No te separes de mi lado. En el corazón de esta escena late la gran tensión entre curiosidad y fidelidad. Entre mirar al otro y mirar a Cristo. Y cada discípulo está llamado a resolver esa tensión dentro de sí. No para negarla, sino para ordenarla correctamente. Jesús no prohíbe que nos interesemos por los demás, pero nos pide que eso nunca nos quite el foco de su rostro, de su palabra, de su paso en nuestras vidas. El discípulo amado representa una forma de amor que no compite, que no discute liderazgo, que no se impone. Es el discípulo que permanece, que guarda en su interior lo vivido, que está presente en los momentos cruciales, y cuya vida se convierte en testimonio silencioso pero elocuente. Es una invitación a redescubrir la potencia del amor fiel, escondido, desinteresado. La comunidad cristiana primitiva necesitaba anclarse en testimonios verídicos. Y por eso el Evangelio subraya que este testimonio es verdadero. Es decir, que no fue inventado, que no fue decorado, que lo que aquí se ha escrito proviene de una experiencia real, de alguien que vio, que escuchó, que amó a Cristo hasta el final. Y por tanto, lo que aquí se nos da no es una teoría, sino vida. El discípulo amado es también el puente entre la vida terrena de Jesús y la comunidad creyente. Es quien transmite el fuego que recibió, sin adulterarlo, sin manipularlo. Y esto nos interpela a ser también nosotros testigos fieles, sin acomodar el Evangelio a nuestras conveniencias, sino dejándonos transformar por su verdad. Aunque duela, aunque incomode. El hecho de que no se escribieran todas las cosas que Jesús hizo nos recuerda que el Evangelio no es una biografía cerrada, sino una puerta abierta a la acción continua de Dios. Lo que no está escrito puede ser vivido. Puede ser descubierto por quienes se atreven a seguir a Jesús sin condiciones. Y eso nos libera de la rigidez, porque nos invita a vivir en la novedad del Espíritu. La frase final "no cabrían en el mundo los libros" es una hipérbole que revela una verdad mística. Que el amor de Cristo desborda todo entendimiento. Y que su acción en el mundo continúa a través de los siglos. En cada corazón que cree. En cada gesto de perdón. En cada acto de misericordia. El Evangelio no termina con una tumba vacía, sino con una vida que no cesa de sorprender. Este cierre del Evangelio según San Juan nos invita a una actitud contemplativa y activa a la vez. Contemplativa porque debemos admirar el misterio insondable de Cristo. Y activa porque nos corresponde a nosotros seguir escribiendo con nuestras vidas lo que Él sigue haciendo. En el mundo. En la Iglesia.
en cada alma que se abre a su presencia. La invitación a seguir a Jesús que recibe Pedro no se presenta como una alternativa opcional o como una tarea entre otras muchas, sino como el centro de toda existencia cristiana. Y por eso, cuando él desvía su atención hacia el otro discípulo, Jesús le vuelve a centrar con firmeza amorosa: tú, sígueme. Este imperativo revela que la vocación no se compara, no se justifica, no se discute, se acoge con humildad y se vive con fidelidad diaria, incluso cuando no entendemos el porqué de ciertos caminos o el silencio que Dios guarda respecto a la suerte de los demás. Al mirar a Juan, Pedro manifiesta un movimiento humano muy profundo, la necesidad de comprender el lugar que cada uno ocupa en el corazón de Jesús. Pero Cristo no responde a esa ansiedad con explicaciones, sino con un acto de corrección afectuosa: no es tu tarea saber lo que yo tengo previsto para él. Tu tarea es seguirme a mí. Eso quiere decir que el camino de fe no es una comparación con los demás, sino una comunión íntima y continua con el Maestro. Jesús plantea de manera implícita una verdad que todos los discípulos debemos asumir con madurez espiritual: no tenemos derecho a saber todo lo que ocurrirá, ni sobre nuestra vida, ni sobre la de los demás. Y esa aceptación del misterio es parte de la obediencia de la fe. Porque la fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar en Él cuando no entendemos su obrar, y cuando nuestras preguntas quedan sin respuesta. La respuesta de Jesús a ti, que parece brusca a primera vista, pero en realidad encierra una profunda sabiduría espiritual, nos enseña a no distraernos del propósito que se nos ha confiado, a no vivir pendientes de los caminos ajenos, y a no juzgar el modo en que Dios actúa con otros. Porque el seguimiento de Cristo exige concentración, vigilancia del corazón y atención constante a la voz del pastor. Esta escena refleja también un momento de purificación interior para Pedro, el que tantas veces había actuado impulsivamente. Ahora debe aprender la obediencia de quien no controla todo, la obediencia de quien ama sin entender del todo, la obediencia de quien sigue al Señor incluso cuando no se revelan todos los detalles del camino. Esa es la madurez que se necesita para ser verdadero pastor del rebaño. El contraste entre Pedro y Juan resalta que hay diferentes formas de discipulado, y que ninguna es superior a otra. Pedro representa el seguimiento activo, el que guía, el que confirma a los hermanos, mientras Juan encarna la profundidad contemplativa, el que permanece junto a la cruz, el que se recuesta en el pecho del Maestro. Juntos muestran que el cuerpo de Cristo se edifica con diversidad de dones y caminos. El Evangelio señala claramente que este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y eso implica que el acto de escribir el Evangelio nace de una experiencia vivida, de una cercanía real con Jesús, de un corazón que no solo oyó palabras, sino que fue transformado por ellas. Y eso da autoridad al testimonio, porque no proviene de ideas aprendidas, sino de una intimidad profunda con la palabra hecha carne. El hecho de que el discípulo amado permanezca vivo por más tiempo, hasta la redacción del Evangelio, es interpretado por la comunidad como una señal de que su presencia entre ellos aseguraba la fidelidad al mensaje original. Su longevidad no es solo biológica, sino teológica, porque representa la permanencia del amor, de la contemplación, del recuerdo fiel, que custodia las palabras del Señor.
Sabemos que su testimonio es verdadero es una afirmación que implica comunión. La comunidad respalda lo que el discípulo amado ha transmitido. Lo reconoce como fiable, como digno de fe. Y en ese gesto se muestra que el Evangelio no es propiedad privada, sino patrimonio compartido. Memoria viva que alimenta a todos los que creen y se abren al misterio de Cristo. En esta última escena del Evangelio, se entretejen con una sabiduría profunda los temas del seguimiento, del amor incondicional, de la obediencia a la voluntad divina y del misterio de la diversidad en el plan de Dios. Y se revela que cada discípulo tiene un camino distinto, un destino personal en el designio del Señor, que no siempre será comprendido por los demás, y que no requiere ser comprendido, sino vivido con fidelidad, y con un corazón abierto a lo que el Señor quiere hacer con cada vida. Y por eso, cuando Pedro pregunta por Juan, lo hace desde una inquietud que tal vez mezcla afecto, deseo de comprender, y quizá también comparación. Pero Jesús no alimenta esa comparación. No se deja arrastrar por la curiosidad natural que Pedro manifiesta, sino que lo llama a mirar hacia adelante, a centrarse en su propia vocación. Y le recuerda que el seguimiento no es en grupo, sano personal. Una respuesta única al amor del Maestro. Jesús responde con una frase que parece abrupta, pero que en realidad es medicina para el corazón inquieto de Pedro: si quiero que él permanezca hasta que yo venga. ¿A ti qué? Tú sígueme. Con esta declaración, Jesús establece el límite de nuestra mirada, pues nos invita a no vivir la fe desde la comparación, ni desde la ansiedad por conocer los caminos de Dios con otros, sino desde el compromiso diario con nuestra propia vocación. Es decir, la autenticidad del discípulo se forja no mirando a los lados, sino fijando los ojos en Jesús, como Pedro aprendió a hacer cuando caminaba sobre las aguas, y que olvidó brevemente al mirar el viento y el mar. Ahora Jesús le dice que en el camino final de su vida, cuando su amor ha sido purificado, su fidelidad afirmada, y su corazón centrado, su única tarea será seguir al Maestro, aunque no entienda todos los detalles, ni vea el destino de los demás. Esta escena se convierte así en una gran enseñanza sobre el misterio del designio de Dios, porque revela que hay caminos que no se nos revelan, destinos que no nos pertenecen, y llamadas que son distintas, incluso entre los más íntimos amigos del Señor. Y eso nos enseña a soltar el deseo de control, la tentación de entenderlo todo, o de tener certeza sobre los planes divinos con otras personas. Porque el seguimiento de Jesús no es una carrera donde se compite, sino un camino donde se responde al amor que llama. Un camino donde solo el Maestro sabe hacia dónde conduce a cada uno. ¿Y por qué permite ciertas rutas y no otras? Pero eso no disminuye el valor de nuestra respuesta. Al contrario, la engrandece. Porque nos pone ante el misterio de un Dios que guía personalmente a cada corazón. La incomprensión que genera esta palabra de Jesús respecto al discípulo amado también nos muestra cómo incluso los dichos de Cristo pueden ser malinterpretados. Incluso por la comunidad creyente. Incluso por quienes aman al Señor sinceramente. Por eso Juan aclara en el texto que Jesús no dijo que él no moriría, sino que si él quería que permaneciera.
Eso no era asunto de Pedro. Con esto, el Evangelio no solo relata un hecho, sino que también forma, educa, enseña a discernir las palabras del Maestro, a no absolutizar interpretaciones, a no generar doctrinas a partir de rumores, y a cuidar con humildad lo que se transmite. En este cierre, el discípulo amado asume una postura de testigo, de garante de la verdad, y de memoria viva del Señor. Porque Él ha sido testigo de todo desde el inicio. Ha escuchado. Ha tocado. Ha amado. Y ha sido amado. Y ahora nos entrega no una simple biografía, sino una obra llena de espíritu, tejida por la contemplación y por la permanencia. Y por eso la comunidad confiesa con firmeza, sabemos que su testimonio es verdadero. Porque nace del amor. Y está sellado por la comunión de los creyentes. El final del Evangelio de Juan rompe con toda pretensión de abarcar a Cristo completamente en palabras. Al declarar que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, el mundo no bastaría para contener los libros. Y este gesto no es literario solamente. Es teológico. Es contemplativo. Y es humilde. Porque afirma que el misterio de Cristo es tan inmenso, tan desbordante, tan pleno de gloria, que ni la escritura más extensa podría agotarlo. Ni la memoria más fiel podría narrarlo todo. Y por eso, este final no cierra, sino que abre, invita, impulsa a seguir escribiendo con la vida. Lo que Jesús sigue haciendo en cada uno de sus discípulos. Esta última afirmación también libera al lector del peso de comprenderlo todo, de conocerlo todo. Y nos anima a dejarnos guiar por el Espíritu. Porque la vida cristiana no se agota en lo escrito, ni en lo dicho, sino que continúa en la acción viva del resucitado en su iglesia, en los sacramentos, en la misión, en los corazones que lo siguen con verdad. Por tanto, este Evangelio culmina con una invitación a la fe viva, a la experiencia real del Cristo que no cabe en libros. Porque vive en quienes lo aman. El discípulo amado. En su silencio. En su permanencia junto a la cruz. Y en su fidelidad hasta el final. Se convierte en un ícono del cristiano maduro. Que no necesita demostrar, sino testimoniar. Que no compite, sino que ama. Que no busca protagonismo, sino que se recuesta en el corazón de Cristo. Y así, su Evangelio se convierte en una liturgia del amor. Una ofrenda de palabras que nos conduce al Verbo eterno. Jesús. Al decir tú, sígueme. Repite a cada uno de nosotros esa misma llamada que no pierde vigencia. Que no se relativiza con el paso del tiempo. Que sigue ardiendo en el corazón de quienes lo escuchan de verdad. Y ese seguimiento, lejos de ser abstracto, es concreto, encarnado, a veces costoso, pero siempre fecundo. Porque quien sigue a Cristo, aunque pierda muchas cosas, gana lo esencial. Gana el amor que no muere. Jesús. Al decir tú, sígueme. Encierra en esas dos palabras toda la esencia del discipulado cristiano. Porque no está convocando a una tarea específica,
ni asignando una función institucional, ni estableciendo un rol comparativo, sino llamando a una entrega total de la vida a su persona divina. Una adhesión que no depende de los acontecimientos externos, ni del conocimiento que se tenga sobre el camino de otros, sino de la fidelidad del corazón a la voz que llama, a la mirada que sostiene, a la presencia que acompaña. Y así, cada uno puede vivir su seguimiento en paz, sin la angustia de compararse, sin la pretensión de saberlo todo, sin la obsesión por el control de la historia, sino confiando en que Dios conduce su plan con amor y sabiduría para todos. El Evangelio no concluye con una escena grandiosa de gloria celestial, ni con una teofanía deslumbrante, sino con un gesto íntimo, silencioso, sencillo. El gesto de un discípulo que permanece, que testimonia, que ha visto y oído, y que escribe no para sí, sino para que otros crean. Y al cerrar su narración, no cierra el misterio, sino que lo abre aún más. Lo deja expandirse más allá del papel, hacia la vida misma, hacia la historia de la Iglesia, hacia los corazones que leerán este Evangelio en generaciones futuras. Porque el amor que lo inspiró es eterno. Y porque el Cristo resucitado no ha dejado de actuar, ni de amar, ni de llamar. La frase "sabemos que su testimonio es verdadero" no es solo una garantía literaria, sino una afirmación de comunión. Es decir, este no es un evangelio escrito en soledad, ni fruto de un delirio místico aislado, sino que nace del seno de una comunidad que ha visto, ha creído y ha vivido la experiencia transformadora de Cristo vivo. Y por eso, esta afirmación final es como un sello apostólico, una confesión coral, una proclamación de fe que une al testigo con los creyentes, al escritor con los lectores, al pasado con el presente de la Iglesia que camina. La hipérbole final, sobre que el mundo no podría contener los libros si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no es solo una imagen poética, sino una confesión teológica de magnitud incontenible. Es decir, que Cristo ha actuado, actúa y actuará de forma incansable en millones de corazones, en todas las culturas, en todas las épocas, y que su acción es tan abundante, tan fecunda, tan inabarcable, que ni todos los registros del mundo podrían contenerla. Por eso, cada creyente es como una página viva del Evangelio eterno. Una historia donde Cristo sigue escribiendo su amor. Este final nos deja con hambre. No de información, sino de encuentro. No de datos, sino de comunión con Cristo. Y eso es lo más hermoso de este Evangelio, que no pretende abarcarlo todo, ni agotar el misterio, sino que despierta el deseo, la sed, el anhelo de conocer más al Señor, de seguirlo más de cerca, de vivir lo que no se puede escribir, de contemplar lo que no se puede narrar, y de experimentar que el Verbo hecho carne sigue habitando entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Así, Juan no escribe para cerrar un relato, sino para abrir un camino, para guiar al lector a la fe,
para ponerlo en la ruta de la contemplación. Y para animarlo a confiar en la palabra viva que transforma. Y por eso, al terminar la lectura, el creyente no queda saciado, sino con el corazón encendido, como los discípulos de Emaús. Porque el Evangelio de Juan es un fuego que no consume, sino que enciende más amor, más deseo de estar con Jesús, más sed de verdad, más esperanza en la vida eterna. La belleza de este cierre es que no concluye con una orden, ni con un mandato, sino con una alabanza silenciosa, con una apertura, con una confesión de humildad que nos hace conscientes de lo pequeño que somos frente al misterio del Hijo de Dios. Y eso no desalienta, sino que libera. Nos saca de la pretensión de control. Y nos introduce en la adoración, en la obediencia, en el seguimiento verdadero. El tú. Sígueme con el que Pedro es llamado una vez más. Ya no es una simple invitación, sino una consagración. Una misión confiada a quien ha sido herido por la negación, pero sanado por el amor. A quien ha llorado por miedo, pero que ahora ama sin condiciones. Y por eso, ese seguimiento es el comienzo de una vida nueva, entregada hasta la cruz, fecunda en el Espíritu, arraigada en la gracia. Juan, al dejar claro que no escribió todo, también nos está invitando a continuar el Evangelio con nuestras propias vidas. No escribiendo capítulos nuevos con tinta, sino con obras de amor, con gestos de misericordia, con fidelidad escondida, con perdón y compasión. Y así, el testimonio del resucitado seguirá llenando el mundo, aunque no quepa en libros. Este Evangelio nos deja ante el silencio, el misterio, la adoración. Y nos dice, con la voz del discípulo amado, que el Verbo eterno nos ha amado hasta el extremo, que sigue presente, y que nos llama a seguirlo. No con temor, sino con confianza. No con competencia, sino con fidelidad personal. No con orgullo, sino con humildad. Y que si lo seguimos así, viviremos eternamente en él. Este Evangelio nos deja ante el silencio, el misterio, la adoración. Y nos dice, con la voz del discípulo amado, que no todo puede explicarse, que no todo se traduce a palabras, que hay aspectos del actuar de Jesús que son tan infinitos, tan profundos, tan sagrados, que solo se pueden contemplar en el silencio reverente de quien ha creído, y de quien ha sido tocado en lo más hondo por su amor. Por eso, este final no es cierre, sino umbral. No es conclusión, sino comienzo. No es epílogo, sino invitación permanente a buscar más de él, a conocerlo cada vez mejor. Porque el mundo no puede contener todo lo que Jesús ha hecho. El corazón del creyente se convierte en el lugar privilegiado donde Él sigue obrando, donde su palabra resuena, donde sus signos se renuevan, donde sus promesas se hacen carne. Y desde ese corazón habitado por la fe, brota una vida nueva. Una existencia que habla sin palabras, que comunica sin libros, que transmite el Evangelio por la forma de amar.
de servir, de perdonar, de esperar. Cuando Juan dice que hay muchas otras cosas que Jesús hizo, nos está abriendo los ojos a un horizonte que no termina. Nos libera de la tentación de pensar que lo sabemos todo. Y nos introduce en una humildad espiritual que reconoce la infinitud del misterio divino. La profundidad insondable del Verbo encarnado. Y la maravilla continua del actuar de Dios en la historia humana. Por eso, leer este Evangelio hasta el final no es el punto de llegada, sino el punto de partida de una relación viva con Cristo, que no se agota en letras, sino que se vive con todo el ser. El hecho de que el discípulo amado no sea nombrado por su nombre, sino solo por su vínculo con Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba, muestra que lo esencial no es la identidad humana, sino el amor recibido. La relación con el Maestro. Y así, cada lector es invitado a ocupar ese lugar. A reconocerse también como alguien amado por Jesús. Llamado a permanecer. A dar testimonio. A seguirlo más allá de toda comparación. El Evangelio según San Juan comienza con una proclamación de eternidad. En el principio era el Verbo. Y termina con una confesión de infinitud. El mundo no podría contener los libros. Y entre esos dos extremos se despliega un misterio que no se encierra entre cubiertas de papel, sino que desborda la historia. Se inserta en nuestras vidas. Transforma nuestras decisiones. Toca nuestras heridas. Y nos lleva de nuevo al corazón del Padre. Al cerrar este Evangelio, sentimos que Jesús no ha terminado de hablar. Que su voz sigue viva en la oración. En la Eucaristía. En los pobres. En la comunidad reunida en su nombre. Y que su actuar no se limitó a lo narrado, sino que se continúa en cada corazón que cree. En cada gesto de compasión. En cada alma que se deja amar y transformar por él. Y por eso, este Evangelio no concluye con un punto final, sino con una llama encendida. Esta llama arde en los corazones como ardía en el corazón del discípulo amado. Un fuego que no destruye, sino que purifica. Que no esclaviza, sino que libera. Que no impone, sino que atrae con la fuerza del amor. Y ese fuego es el Espíritu que el resucitado ha enviado. Para que cada discípulo, en cada tiempo, en cada rincón del mundo, pueda vivir en su presencia y dar testimonio de su victoria sobre el pecado y la muerte. Y ahora, al llegar a este último versículo, el lector se convierte en testigo. No por haber visto con los ojos, sino por haber creído con el corazón. Por haber recorrido el camino de las palabras que revelan al Hijo Eterno. Por haber dejado que el Verbo le hable. Le sane. Le abrace. Y desde ese momento, cada creyente lleva en su interior este Evangelio vivo. Y se hace parte de esa historia inacabable que Dios sigue escribiendo con vidas redimidas. Porque no hay biblioteca ni palabra humana capaz de agotar lo que Jesús ha hecho. La única respuesta posible es una vida entregada. Una fe activa. Una esperanza firme. Y un amor que no tiene límites. Así, el Evangelio se convierte en camino. En alimento. En consuelo. En misión. Y este mismo Jesús,
que vivió, murió y resucitó. Sigue vivo entre nosotros, esperando ser acogido, seguido, amado. Y así termina este Evangelio. No con un adiós, sino con un sígueme. No con un cierre, sino con una apertura a lo eterno. Porque mientras haya corazones que crean, mientras haya lágrimas que sanar, mientras haya pan para compartir y vida para entregar, Jesús seguirá escribiendo su historia de amor con letras invisibles. En el corazón de cada creyente que se atreva a caminar tras sus huellas. Y a vivir como el discípulo que ama, permanece y testimonia hasta el fin. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.